La primera vez que la humillaron fue en la sala de espera del juzgado, frente a desconocidos que observaban como si se tratara de un espectáculo. Ella permanecía sentada, con la espalda recta, las manos entrelazadas sobre su regazo, mientras él hablaba en voz alta por teléfono, exagerando cada palabra. Sí, por fin me estoy liberando de ella, nunca aportó nada, decía con una sonrisa que buscaba aprobación. Algunas miradas se desviaron hacia ella, esperando una reacción. Pero no la hubo. Sus ojos, oscuros y serenos, no se movieron. Solo su respiración, controlada y profunda, revelaba que cada palabra era una cuchilla invisible. Lo que nadie sabía, lo que él jamás imaginó, era que, a miles de kilómetros de distancia, en una oficina rodeada de cristal y acero, un hombre observaba en silencio cada instante. Su padre. Un magnate cuya fortuna no solo se medía en cifras, sino en influencia. Un hombre acostumbrado a controlar imperios, y que ahora contemplaba cómo su única hija era tratada como si no valiera nada. En la pantalla frente a él, el vídeo en vivo mostraba cada gesto, cada suspiro contenido, cada mirada arrogante del esposo. Y aunque su rostro permanecía impasible, sus dedos golpeaban lentamente el escritorio, marcando un ritmo que solo quienes lo conocían bien sabían interpretar. Alguien estaba cruzando una línea peligrosa. Mientras tanto, en el juzgado, el abogado de él comenzó a hablar con tono condescendiente. Mi cliente sostiene que su esposa no ha contribuido económicamente al matrimonio, y por lo tanto, no tiene derecho a ninguna compensación significativa. Las palabras cayeron como piedras. Ella levantó ligeramente la mirada, no hacia su exmarido, sino hacia el abogado. Sus labios se curvaron apenas, no en una sonrisa, sino en algo más, algo que parecía saber más de lo que mostraba. ¿Eso es todo?, preguntó con voz suave. Su exmarido soltó una risa breve, burlona. ¿Qué más quieres? Nunca hiciste nada. El silencio que siguió fue denso. Nadie sabía que, en realidad, cada empresa que él presumía como propia había sido salvada discretamente por decisiones tomadas desde la sombra, decisiones que ella había sugerido, ejecutado, protegido. Pero nunca lo dijo. Nunca necesitó hacerlo. Hasta ahora. El juez pidió una pausa, y mientras todos se levantaban, ella permaneció sentada un momento más. Sus dedos se deslizaron dentro de su bolso y sacaron su teléfono. Una notificación brillaba en la pantalla. Estoy viendo todo. No había nombre. No hacía falta. Sus ojos se suavizaron apenas, y por primera vez en todo el día, dejó escapar un suspiro que no contenía dolor, sino algo más cercano a la certeza. Cuando regresaron a la sala, algo había cambiado. No en el ambiente, sino en ella. El abogado de él retomó con más agresividad. Además, mi cliente solicita que se le otorgue la propiedad principal, ya que fue adquirida con sus ingresos. Ella inclinó la cabeza ligeramente. ¿La propiedad en la costa?, preguntó con calma. Exactamente. Curioso. El abogado frunció el ceño. ¿A qué se refiere? Ella se puso de pie lentamente. Cada movimiento parecía medido, elegante, imposible de interrumpir. A que esa propiedad está registrada a nombre de una empresa. El exmarido rodó los ojos. Sí, mi empresa. Ella lo miró por primera vez directamente. No exactamente. Un murmullo recorrió la sala. El abogado revisó sus documentos con rapidez. Según estos registros. Revise mejor, interrumpió ella, sin elevar la voz. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. En la pantalla lejana, su padre se inclinó hacia adelante, interesado. El abogado tragó saliva. La empresa fue adquirida hace 3 meses por un fondo extranjero. El exmarido se quedó inmóvil. ¿Qué? Ella no dijo nada. Eso es imposible, insistió él. Yo nunca autoricé. No era necesario, respondió ella con una serenidad que empezaba a inquietar. Las cláusulas estaban en los contratos que firmaste sin leer. La sala entera parecía contener el aliento. ¿Qué estás diciendo? Su voz ya no era arrogante, sino tensa. Ella lo observó como si fuera un extraño. Estoy diciendo que la casa que quieres, ya no es tuya. El golpe fue silencioso, pero devastador.
En la oficina de cristal, su padre sonrió por primera vez. No era una sonrisa cálida. Era la de alguien que ve cómo una partida de ajedrez se desarrolla exactamente como había previsto. Pero aún no había terminado. Porque lo que él no sabía, lo que nadie en esa sala podía imaginar, era que aquello era solo el principio. Y que cada paso que había dado para humillarla, ya había sido calculado, observado, y ahora, finalmente, respondido. Ella volvió a sentarse con la misma calma inicial, como si nada hubiera ocurrido. Pero ahora, las miradas eran distintas. Ya no había lástima. Había inquietud. Y una pregunta flotando en el aire que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Quién era realmente esa mujer? El juez carraspeó, intentando recuperar el control. Necesitamos verificar esta información. Por supuesto, respondió ella con cortesía. Su exmarido la miraba fijamente, como si intentara reconstruir años de convivencia bajo una nueva luz. Tú, no puedes haber hecho esto sola. Ella sostuvo su mirada sin parpadear. Nunca dije que estuviera sola. Y en ese instante, en algún lugar lejano, un hombre poderoso entrelazó sus dedos y murmuró apenas, como si sus palabras pudieran atravesar la distancia. Ahora sí, empieza de verdad. La siguiente evidencia que salió a la luz no solo cambiaría el caso, sino que empezaría a desmoronar todo lo que él creía poseer, y todo lo que creía saber sobre la mujer que una vez subestimó. La tensión en la sala se volvió casi tangible, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. El juez hizo una señal al secretario para que verificara los nuevos documentos, mientras el abogado del exmarido pasaba páginas con manos que ya no eran tan firmes como al inicio. Ella permanecía en silencio, pero ya no era el silencio de alguien que soporta, sino el de alguien que espera. Esto no cambia el hecho de que mi cliente generó los ingresos principales, insistió el abogado, intentando recuperar el control. Aunque haya habido movimientos corporativos, la base económica del matrimonio sigue siendo clara. Ella inclinó levemente la cabeza, como si escuchara con interés. ¿La base económica? Repitió con suavidad. Entonces supongo que también revisaremos el origen de esos ingresos. El exmarido frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Por primera vez, ella abrió una carpeta que había permanecido cerrada frente a ella durante toda la audiencia. No era gruesa. No necesitaba serlo. Quiero decir, continuó, que algunas de las decisiones que generaron esos ingresos principales no fueron exactamente tuyas. El abogado soltó una risa breve, nerviosa. Con todo respeto, esto suena a una afirmación sin fundamento. Ella deslizó un documento hacia el centro. Contrato de asesoría estratégica, dijo. Firmado hace 4 años. El juez lo tomó y comenzó a leer. El silencio se hizo absoluto. Esto, murmuró el juez, está a nombre de... Ella no lo dejó terminar. Una consultora independiente, completó. Que nunca fue mencionada públicamente. El exmarido la miró, desconcertado. No sé de qué hablas. Ella lo sostuvo con una mirada tranquila. Claro que lo sabes. Solo que nunca preguntaste. El abogado intervino rápidamente. Incluso si existiera tal consultoría, no prueba que mi cliente no fuera el principal generador de ingresos. Ella sonrió apenas, como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba. No, admitió. Pero esto sí podría hacerlo. Sacó otro documento. Esta vez, el abogado no esperó. Se levantó y lo tomó antes de que llegara al juez. Sus ojos recorrieron las líneas, y el color comenzó a desaparecer de su rostro. ¿De dónde obtuvo esto? Preguntó en voz baja. De donde siempre han estado, respondió ella. En los registros correctos. El exmarido se levantó de golpe. Dámelo. El abogado dudó, pero finalmente le entregó el papel. Y entonces, por primera vez desde que todo había comenzado, él guardó silencio. Sus ojos recorrían cifras, fechas, firmas. Firmas que reconocía. Pero no entendía. Esto, no puede ser real, murmuró. Ella lo observó sin rastro de emoción. Es completamente real. El juez habló con firmeza.
Explique el documento. Ella se puso de pie una vez más. Durante los últimos 5 años, comenzó, la empresa principal de mi exmarido recibió múltiples inyecciones de capital en momentos críticos. El abogado intentó interrumpir. Eso es normal en cualquier negocio. Lo sería, continuó ella, sin elevar la voz, si esos fondos no hubieran sido canalizados a través de entidades vinculadas indirectamente conmigo. El silencio fue inmediato. ¿Está diciendo que usted financió la empresa de su esposo?, preguntó el juez. Ella asintió. Indirectamente, sí. El exmarido dejó escapar una risa incrédula. Eso es ridículo. Tú no tienes ese tipo de dinero. Y entonces, ella sonrió. No con arrogancia, sino con una calma que resultaba mucho más perturbadora. Tienes razón, dijo. Yo no. Una pausa. Suficiente para que todos contuvieran la respiración. Pero mi familia, sí. El nombre no fue mencionado. No hacía falta. El abogado se quedó completamente inmóvil. El juez entrecerró los ojos, procesando. ¿Y el exmarido? Comenzó a entender. No completamente. Pero lo suficiente para que el miedo empezara a filtrarse en su expresión. ¿Qué estás diciendo exactamente?, preguntó, su voz ya sin rastro de burla. Ella dio un paso hacia adelante. Que cada vez que tu empresa estuvo al borde de la quiebra, alguien la sostuvo. Otro paso. Que cada contrato que creías haber ganado por tu talento, fue facilitado. Otro. Que cada oportunidad que usaste para menospreciarme, fue posible porque yo decidí no intervenir. El golpe no fue solo financiero. Fue existencial. El juez apoyó las manos sobre el escritorio. Esto es extremadamente serio. Lo es, respondió ella con tranquilidad. El abogado del exmarido cerró los ojos por un segundo, como si intentara reorganizar toda su estrategia desde cero. Necesitamos un receso, dijo finalmente. Pero antes de que el juez pudiera responder, ella habló de nuevo. No será necesario. Todos la miraron. Porque aún no he terminado. El exmarido dio un paso atrás, como si la distancia pudiera protegerlo. ¿Qué más hay? Ella lo miró fijamente. ¿Recuerdas el contrato que firmaste hace 6 meses? Su expresión cambió. ¿Cuál contrato? El de expansión internacional. El abogado giró bruscamente hacia su cliente. ¿Qué contrato? Uno estándar, respondió él, demasiado rápido. Nada fuera de lo común. Ella negó suavemente. No era estándar. Se acercó a la mesa y dejó caer un último documento. El sonido fue seco. Definitivo. Ese contrato, dijo, contiene una cláusula que transfiere el control mayoritario de tu empresa, en caso de incumplimiento. El abogado lo tomó de inmediato. Leyó. Y esta vez, no hubo intento de disimular. Dios mío. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Incumplimiento de qué? Ella respondió sin dudar. De las obligaciones financieras que vencen hoy. El silencio que siguió fue absoluto. El exmarido sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso no es posible, susurró. Yo cubrí todo. Ella lo interrumpió, suave pero firme. No completamente. Y entonces, por primera vez, su voz dejó entrever algo más profundo que la calma. Algo frío. Algo final. Porque la última transferencia fue bloqueada. Una pausa. Por mí. En la oficina lejana, su padre observaba sin moverse, pero sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. Sabía exactamente lo que venía después. Porque ese movimiento. Ese último detalle. No solo destruiría la defensa del exmarido, sino que desencadenaría una consecuencia mucho más grande de lo que cualquiera en esa sala estaba preparado para enfrentar. El eco de esas palabras no se desvaneció de inmediato. Permaneció suspendido, como una sentencia que aún no había terminado de caer. El exmarido abrió la boca, pero ningún sonido salió. Su abogado, en cambio, ya no intentaba discutir, estaba calculando daños. Esto,
cambia completamente el caso, murmuró el juez, con una gravedad que hizo que todos volvieran a tomar asiento casi por instinto. Ella no se movió. Seguía de pie, firme, como si cada segundo confirmara algo que llevaba años esperando. Necesitamos verificar la supuesta falta de pago, continuó el juez. Si lo que usted afirma es cierto, el control accionario podría haber cambiado de manos esta misma mañana. El abogado asintió lentamente, aún leyendo el documento una y otra vez, como si esperara que las palabras se reorganizaran en algo menos devastador. Señoría, si esta cláusula se ha activado, entonces mi cliente ya no es el propietario mayoritario, completó ella con serenidad. El exmarido negó con la cabeza, retrocediendo un paso. No, eso no puede ser, yo firmé eso, pero era solo una formalidad. Ella lo observó con una mezcla de distancia y claridad. Nunca fue una formalidad. El juez golpeó suavemente la mesa. Orden. Este tribunal no se basa en suposiciones. Necesitamos confirmación oficial. Ella asintió, como si ya hubiera anticipado esa petición. Ya debería haber llegado. Todos la miraron. ¿Qué debería haber llegado?, preguntó el abogado, con la voz tensa. Antes de que pudiera responder, la puerta de la sala se abrió. No con brusquedad, sino con una precisión que parecía calculada. Un hombre de traje oscuro entró, acompañado por una mujer con una carpeta en la mano. No parecían nerviosos. No parecían apresurados. Parecían inevitables. Disculpen la interrupción, dijo el hombre con voz firme. Traemos documentación urgente relacionada con el caso. El juez frunció el ceño. Identifíquense. La mujer dio un paso al frente. Representantes legales del fondo inversor que adquirió las acciones mayoritarias esta mañana. Un murmullo recorrió la sala como una ola. El exmarido se quedó completamente inmóvil. Eso es imposible. Ella no dijo nada. No hacía falta. Los documentos fueron entregados. El juez los revisó con rapidez, luego más despacio, y finalmente dejó escapar un suspiro que no pudo ocultar. Está confirmado, dijo. El silencio se volvió absoluto. El control accionario ha sido transferido en su totalidad al fondo representado aquí presente. El abogado cerró los ojos por un instante. ¿Quién está detrás de ese fondo?, preguntó, aunque parecía temer la respuesta. La mujer respondió sin vacilar. Una entidad privada con sede internacional. El exmarido golpeó la mesa. Quiero nombres. Ella, por fin, dio un paso adelante. No es necesario. Todos la miraron. Porque ya los conoces. Su voz no era alta. Pero atravesó la sala como una verdad inevitable. Cada firma, cada movimiento, cada decisión, todo lleva el mismo origen. El abogado la observó con una mezcla de incredulidad y comprensión tardía. Usted, murmuró. ¿Todo esto fue? Ella negó suavemente. No todo. Una pausa. Solo lo suficiente. El exmarido la miraba como si estuviera viendo a una desconocida. ¿Por qué?, preguntó, casi en un susurro. ¿Por qué hacer todo esto? Ella lo sostuvo con una mirada que ya no tenía rastro de dolor. Porque cada vez que me humillaste, creíste que no tenía valor. Un segundo de silencio. Y necesitaba que entendieras cuánto costaba ese error. El juez intervino, intentando mantener el control de una situación que claramente se le escapaba de las manos. Este tribunal no es un escenario para venganzas personales. Ella giró ligeramente hacia él. No lo es. Su tono era respetuoso. Pero sí es el lugar donde las consecuencias se hacen oficiales. Las palabras quedaron suspendidas. El abogado del exmarido dejó caer lentamente los documentos sobre la mesa. Señoría, dadas las circunstancias, necesitamos reconsiderar completamente nuestra posición. El exmarido giró hacia él, desesperado. No puedes rendirte. El abogado lo miró, y por primera vez no había estrategia en su expresión. Esto ya no es una cuestión de rendirse. Una pausa. Es una cuestión de lo que queda por salvar.
El golpe fue final. Pero aún no había terminado. Porque entonces, la mujer que había entrado junto al representante del fondo abrió su carpeta una vez más. «Hay un asunto adicional», dijo. El juez frunció el ceño. «¿Qué más puede haber?» Ella sacó un documento diferente. No era corporativo. No era financiero. Era personal. Una investigación interna, explicó. Sobre ciertas irregularidades en la gestión anterior. El abogado se tensó. ¿Qué tipo de irregularidades? La mujer no dudó. Transferencias no autorizadas, manipulación de activos y posibles fraudes fiscales. El silencio que siguió fue aún más pesado que todos los anteriores. El exmarido retrocedió. Eso es mentira. Pero su voz ya no tenía fuerza. Ella lo observó. No con crueldad, sino con una calma que resultaba mucho más definitiva. No lo es. El juez tomó el documento con expresión grave. Si esto es cierto. No terminó la frase. No hacía falta. El peso de lo que implicaba era evidente para todos. El exmarido miró a su alrededor, como si buscara una salida que ya no existía. Tú hiciste esto. Ella negó suavemente. No. Una pausa. Tú lo hiciste. Y entonces, por primera vez, el silencio no fue incómodo. Fue revelador. Porque todo encajaba. Cada decisión. Cada firma. Cada desprecio. Todo había construido ese momento. En la oficina lejana, su padre se levantó lentamente, observando la escena con una satisfacción contenida. Pero incluso él sabía que lo que acababa de desatarse iba más allá de una simple lección. Porque cuando la verdad empieza a salir a la luz, no se detiene en un solo nombre. Y las siguientes revelaciones no solo amenazarían con destruir lo que quedaba de su exmarido, sino que empezarían a señalar hacia conexiones, aliados y secretos que nadie en esa sala estaba preparado para escuchar. La atmósfera cambió de forma casi imperceptible, como si una sombra más profunda hubiera caído sobre todos los presentes. El juez ya no parecía simplemente un árbitro del divorcio, ahora estaba frente a algo que olía a escándalo mayor. Este tribunal no puede ignorar posibles delitos financieros, dijo con voz firme. Necesitaré que estas alegaciones sean remitidas a las autoridades correspondientes. El abogado del exmarido asintió, pero no habló. Sabía que cada palabra en ese momento podía empeorar la situación. El exmarido, en cambio, parecía al borde del colapso. Esto es una trampa, todo esto está armado, balbuceó, mirando a todos como si alguien fuera a respaldarlo. Pero nadie lo hizo. Ni siquiera su propio abogado. Ella permanecía en su lugar, observándolo con una serenidad que ya no dejaba espacio para dudas. No había rabia. No había satisfacción evidente. Solo una especie de justicia fría, inevitable. ¿Recuerdas, dijo ella suavemente, la cuenta que abriste en el extranjero? Él se congeló. Fue un instante mínimo. Pero suficiente. El abogado giró lentamente hacia su cliente. ¿Qué cuenta? No sé de qué habla, respondió él demasiado rápido. Ella ladeó la cabeza. La abriste sin decírmelo. Pensaste que yo no lo notaría. Un paso adelante. Pero olvidaste algo importante. El juez la observaba con atención absoluta. ¿Qué olvidó? Ella respondió sin apartar la mirada de su exmarido. Que yo siempre revisaba los detalles que él ignoraba. El silencio volvió a envolver la sala. Esa cuenta, continuó, recibió fondos provenientes de las mismas operaciones que ahora están bajo investigación. El abogado respiró hondo, como si cada nueva frase fuera una confirmación de lo inevitable. Señoría, esto podría implicar cargos penales serios. El exmarido golpeó la mesa con fuerza. No puedes probar nada. Ella no reaccionó. Simplemente extendió la mano hacia la mujer del fondo. La mujer entendió sin palabras y le entregó otro documento. Extractos bancarios certificados, dijo ella. Con fechas, montos y autorizaciones. El juez los tomó inmediatamente.
Sus ojos recorrieron las páginas con creciente gravedad. Esto es bastante concluyente. El exmarido retrocedió como si lo hubieran empujado. No, no, eso no es posible. Su voz ya no era la de un hombre arrogante. Era la de alguien que empezaba a ver cómo todo se desmoronaba. Ella lo miró por última vez con una calma que ya no tenía nada que demostrar. Siempre fue posible. Una pausa. Solo que nunca pensaste que alguien te estaba observando. En ese mismo instante, en la oficina lejana, el padre dejó de caminar y se detuvo frente a la enorme ventana. La ciudad brillaba bajo él, pero su atención estaba completamente fija en la pantalla. Ahora lo entiendes, murmuró para sí mismo. De vuelta en la sala, el juez cerró el expediente con decisión. Este caso queda suspendido temporalmente en lo que se revisan estas nuevas pruebas. Además, se notificará a las autoridades financieras para una investigación formal. El golpe del mazo resonó como un punto de no retorno. Pero nadie se movió de inmediato. Porque todos sabían que lo que acababa de ocurrir no era un final. Era una apertura. El exmarido miró a su alrededor, desorientado. No puedes hacerme esto, dijo, esta vez directamente a ella. Y por primera vez, hubo una ligera emoción en su mirada. No era compasión. Era algo más complejo. Algo que rozaba la tristeza. Yo no te hice esto. Su voz fue suave. Pero definitiva. Tú construiste esto. El abogado puso una mano en el hombro de su cliente. Tenemos que irnos. Pero él no se movió. ¿Quién eres? Preguntó, con una desesperación casi infantil. ¿Quién eres realmente? La pregunta quedó suspendida. Todos esperaban la respuesta. Incluso el juez. Incluso los representantes del fondo. Ella respiró lentamente. Y por un instante, pareció considerar decirlo todo. Revelar cada pieza. Cada conexión. Cada verdad. Pero en lugar de eso, simplemente sonrió. Alguien a quien subestimaste. Y eso fue suficiente. Se dio la vuelta, recogió su bolso con la misma elegancia con la que había entrado, y comenzó a caminar hacia la salida. Pero antes de que alcanzara la puerta. Señorita. La voz del juez la detuvo. Ella giró ligeramente. Sí, su señoría. Una última pregunta. Toda la sala contuvo el aliento. ¿Este fondo, del que ahora depende todo, seguirá operando en las mismas condiciones? Una pregunta técnica. Pero cargada de implicaciones. Ella lo miró durante un segundo. Y luego respondió. No. Una pausa. Nada seguirá igual. El mensaje fue claro. No solo para el juez. Sino para todos. Cuando salió de la sala, el sonido de sus pasos fue lo único que se escuchó durante varios segundos. Y entonces, el murmullo comenzó. Bajo. ¿En qué? Lleno de especulaciones. Dentro de la sala, el exmarido se dejó caer en la silla, como si ya no tuviera fuerzas para sostenerse. Pero lo peor, aún no había llegado. Porque mientras todos procesaban lo ocurrido, la mujer del fondo revisó su teléfono, y frunció ligeramente el ceño. El hombre a su lado se inclinó. ¿Qué pasa? Ella dudó un segundo antes de responder. Acaba de entrar otra notificación. ¿De qué tipo? Ella levantó la mirada lentamente. De auditoría externa. El abogado escuchó y se giró de inmediato. ¿Auditoría de qué? La mujer lo miró fijamente. Y sus siguientes palabras hicieron que incluso el aire pareciera detenerse una vez más. De todas las empresas vinculadas, durante los últimos 10 años. El impacto fue inmediato. Pero lo más inquietante, no fue la magnitud. Sino el momento. Porque alguien. En algún lugar. Había decidido que esto no terminaría con una sola caída. Y que lo que estaba por revelarse. No solo implicaría a un hombre derrotado en un divorcio. Sino a una red mucho más grande. Mucho más oscura. Y mucho más peligrosa de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Nowcraft TH. El edificio del juzgado quedó atrás,
Pero la historia no terminó allí, apenas comenzaba a desplegar su última verdad. Afuera, el cielo estaba cubierto por nubes densas, como si incluso el mundo dudara en revelar lo que venía. Ella descendió las escaleras con paso firme, sin mirar atrás. Los periodistas ya empezaban a reunirse, atraídos por rumores que aún no comprendían del todo. Cámaras, micrófonos, voces superpuestas, pero ninguna logró detenerla. Porque en ese momento, ella no caminaba sola. Un automóvil negro se detuvo frente a la entrada. La puerta se abrió con precisión, y de él descendió un hombre cuya presencia hizo que incluso el murmullo de la prensa se apagara por un segundo. Su padre. No necesitaba presentación. No necesitaba palabras. Su sola aparición cambió el aire. Ella lo miró, y por primera vez en toda la historia, sus ojos dejaron ver algo más que control. Había reconocimiento. Había historia. Había una fuerza compartida que no necesitaba explicaciones. Lo hiciste bien, dijo él, con una voz tranquila pero cargada de significado. Ella asintió ligeramente. Solo terminé lo que empezó hace mucho tiempo. Él la observó con atención, como si evaluara no el resultado, sino la transformación. No, corrigió. Hoy empezaste algo mucho más grande. En ese instante, dentro del edificio, la tormenta real comenzaba. Las autoridades financieras llegaron con rapidez inusual. Los documentos no dejaban espacio para interpretaciones. Las auditorías no eran simples revisiones, eran excavaciones profundas, diseñadas para desenterrar todo. Y lo hicieron. Uno a uno, los nombres comenzaron a surgir. Socios ocultos. Empresas pantalla. Transacciones diseñadas para pasar desapercibidas, hasta ahora. El exmarido ya no era el centro. Era solo el primero en caer. En cuestión de días, lo que había comenzado como un divorcio humillante se transformó en un escándalo nacional. Las noticias explotaron. Los titulares hablaban de corrupción, de redes empresariales comprometidas, de figuras poderosas que ahora enfrentaban preguntas imposibles de ignorar. Pero en medio de todo ese caos, ella permanecía en silencio. Observando. Esperando. Porque sabía algo que nadie más entendía completamente. Esto no era venganza. Era equilibrio. Una noche, en la misma oficina de cristal donde todo había sido observado desde el inicio, ella se encontraba de pie junto a su padre. La ciudad brillaba bajo ellos, ajena al cambio que ya la atravesaba. ¿Valió la pena?, preguntó él, sin mirarla. Ella no respondió de inmediato. Pensó en cada momento. En cada palabra que había soportado. En cada mirada que la había reducido a nada. Y en cada paso que la había llevado hasta allí. Sí, dijo finalmente. Pero no por ellos. Él giró ligeramente la cabeza. ¿Entonces? Ella respiró hondo. Por mí. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue completo. Porque en esa respuesta, estaba todo. Días después, el juicio se reanudó. Pero ya no era el mismo escenario. El exmarido entró a la sala sin la arrogancia que alguna vez lo definió. Su mirada evitaba a todos. Su postura, encogida, casi irreconocible. Ella, en cambio, caminó con la misma calma de siempre. Pero ahora, nadie dudaba de quién era. El juez habló con claridad. Tras la revisión de las pruebas y las investigaciones en curso, este tribunal ha tomado una decisión. El silencio fue absoluto. Se concede a la demandante no solo la compensación correspondiente, sino también la protección total de los activos vinculados a su participación indirecta en las empresas en cuestión. Una pausa. Además, se remiten los hallazgos a las autoridades penales para su procesamiento inmediato. El golpe del mazo no fue solo el final del juicio. Fue el cierre de una era. El exmarido no reaccionó. No podía. Porque finalmente entendía. Nunca había perdido solo un matrimonio. Había perdido todo. Ella se levantó. No hubo celebración. No hubo palabras finales. Solo una última mirada. No de odio. No de triunfo. Sino de algo mucho más poderoso. Indiferencia.
Y entonces se dio la vuelta, y salió. Afuera, el mundo la esperaba. Pero esta vez, no como una mujer humillada, sino como alguien que había demostrado, sin gritar, sin rogar, sin romperse, que el verdadero poder no necesita anunciarse. Se construye en silencio. Se protege con inteligencia. Y cuando finalmente se revela, no deja dudas. Mientras el automóvil se alejaba, su padre la observó por un momento antes de hablar. ¿Y ahora? Ella miró hacia adelante, hacia una ciudad llena de posibilidades. Una leve sonrisa apareció en sus labios. ¿Ahora? Una pausa. Que todos aprendan a mirar 2 veces antes de subestimar a alguien que guarda silencio. El coche desapareció entre las luces. Pero la historia, la verdadera historia, no fue la de una caída. Fue la de una mujer que permitió que la subestimaran. Solo para, en el momento perfecto, reescribirlo todo.